que tener una o dos, tres. Es cuando prendemos el radio. Estamos en recepción y ¿qué recepción quieres? ¿Es popular, pop, mariachi o radio ranchito? Ya quedas en una frecuencia de recepción que únicamente de esos vas a poder observar. Cuando estamos en la otra frecuencia, en lo que vamos a llamar emisión, ya no estamos en una recepción en común, estamos abiertos a cualquiera. Cuando estamos emitiendo de esa manera, sin la pretensión de poder ser exclusivos de recepción de radio ranchito o de mariachi o de mariachi o de pop, de estas estaciones de radio, y estás abierto, empiezas a tener una actitud más empática, no simpática, empática con todos, porque cuando hablamos en el lenguaje del sentido común o del entendimiento y la sabiduría, todos estamos en la misma frecuencia. Y aunque el pensamiento de cada uno dice, bueno, es que yo no estoy entendiendo, dice el pensamiento, pero como que me está quedando claro, dice la sabiduría. Entonces es importante que al momento de hablar o de compartirnos estos espacios, y ustedes lo van a dar cuenta en muchos lugares, es cómo nos hacemos entender incluso sin el mismo idioma, sin hablar, o aunque estemos hablando, más que el habla o las palabras, nos dice mucho más la actitud de quien está hablando o las ganas de comunicarnos o de entender. Nos dice mucho más eso que lo que se dijo realmente. Esta, a lo que la COF le llama memoria ¿memoria celular? Memoria celular. Más que una memoria celular, es una frecuencia en la que el ADN vibra y controla a todo lo que es el perímetro de ella, donde estamos hablando de una mitocondria, donde estamos hablando cómo rige un núcleo a todo el resto citoplasmático. Cuando una mitocondria va a producir más glucosa o va a producir menos glucosa o va a sintetizar más glucosa. Cuando un aparato de Golgi va a ser tal y cual. Cuando el digestor, cuando el corpúsculo, cuando el liposoma, cuando todos estos elementos intracelulares o corpúsculos intracelulares regidos por un núcleo, que un núcleo está compuesto nada más por líquido nuclear y fibras importantes adeneicas que van a ser adeneicas, que son nomás cuatro proteínas que tienen esas estructuras muy definidas, tales como la tiamina, la guanina, la adenina y la citosina. Son cuatro. GCTA. No, pues cuatro, no hay más. Dentro de esas cuatro, todas las organizaciones orgánicas del universo, cuando menos aquí del mundo, una mosca, una planta, un caballo, un pez, tienen esas cuatro, haciendo cadenas binominales, porque son matemáticas, son cadenas binarias, le llaman binarias porque van en series de cuatro, acomodadas como un decodificador de computadora. Estas cadenas binarias se van entrelazando, cadenas binarias, en secuencias cíclicas de 9, de 7, de 13 y de pares y nones. Entre pares y nones, en las condiciones binarias, que van a ser el 0 y el 1, van a ser en consecuencia estructuras que van a vibrar a una frecuencia que se entiende es idéntica a aquella. Aunque no tengamos el mismo lenguaje físico, me refiero tangible al pensamiento, tenemos el mismo lenguaje universal. El lenguaje universal es la frecuencia adeneica vibratorial de estas cuatro proteínas que estamos hablando.
Por eso cuando hablaba de las primeras 4 condiciones emotivas como el coraje, miedo, depresión y ansiedad, están relacionadas importantemente con estas 4 proteínas que vibran dentro de un ADN. Y la vibración, de acuerdo a la circunstancia de la discrepancia ideológica o idiosincrática de cada persona, va a vibrar. Pero lo mismo que este menciona, si un musulmán menciona miedo, un islamita menciona miedo, un shintoísta menciona miedo, un budista menciona miedo y un católico menciona miedo, los 4 o los 5 o los 6 tienen miedo. No más que su perspectiva de pensamiento lo aduce a una pendejada diferente. Uno le tiene miedo a Mahoma, el otro le tiene miedo a Alá, el otro tiene miedo de no sé qué, el otro tiene miedo de Cristo. Cada quien va teniendo sus miedos de acuerdo a sus condiciones idiosincráticas. Pero muy claro todos, aunque no hablen el mismo idioma, la sensación de miedo va a crear la misma circunstancia vibratorial en esas células, provocando en consecuencia alteraciones metabólicas importantes tanto al musulmán como al islamita, como al judío, como al shintoísta, como a quien chingado se vibre, porque es universal. No sé si me quedó más claro así. Me gustaría que me pasaras este programa, porque lo que acabo de decir, cierto es que mi pensamiento no tiene contexto para poderlo volver a repetir. Ok. Pero no sé si les quedó claro, porque estoy sintiendo que lo dije muy bien. Ok. Pero no quiero ser muy... quiero volverlo a escuchar. Sí. Ok, para ver qué fue lo que dijo. Exacto. Perfecto. Pero sé que lo dije súper chingonamente, porque no digo pendejadas. Okay. Pero mi pensamiento ahorita, porque el pensamiento de todos, incluso el de sus servidores, es muy pendejo, ese no tiene ni idea. Pero cuando habla esta vibración, que le vamos a llamar sabiduría, que todos ustedes tienen, y no es exclusiva de nadie, es de todos, me quedo con una sensación cuando lo digo, pero de una claridad enorme. Por eso mi pensamiento se arrodilló ante ese comentario, que todavía no lo dijera el pensamiento, pero que al comentárselos a ustedes estoy diciéndoles todo. Así es como sucede. Todas las enfermedades del universo donde repercutan, así sea en una caña, en un tomate, pero allá le llaman de mosaico, el hongo del mosaico en el no, pero en el cafetalero le llaman roya, no, pero en la caña le llaman otra enfermedad, cada uno con dos pendejadas enfermedades, pero manifestaciones y estas cosas se van a manifestar en los 3 únicos sustratos que existen para crear un organismo. No existen otros 3 sustratos: carbohidratos, lípidos y proteínas. En estos 3 sustratos coexiste de 1000 formas todo lo que acabo de decir, ya sea en una caña, en un tamarindo, en una piña, en un pedazo de lo que sea. Siempre estos 3. Porque estos son las estructuras donde vibra esa frecuencia fotoelectromagnética, que a través de las exosas que acabo de mencionar, que son estos 3 sustratos, tienen una frecuencia de rango, donde entre esa frecuencia de rango, gracias a estos 4 sensores y emisores de rango, como son miedo, coraje, en la perspectiva del pensamiento, ocasionando ese campo fotoelectromagnético en series de pares y nones. ¿Pares cuáles son? Pues los 4 que acabo de mencionar: miedo, coraje, depresión y ¿qué dije? Miedo, coraje y ansiedad. Son pares. Y nones vienen siendo proteína, lípido y glucosa. Esta conjugación matemática y numérica entre lo binominal del 0,1 par-non va a crear en consecuencia una estructura de dodecaédrica que forma desde una molécula de agua en escala dodecaédrica, para que pueda crear en consecuencia frecuencia fotoelectromagnética que refracta luz,
sonido, vibración, onda, 1000 cosas que se suscitan en esa condición dodecahedrática. Y cuando otra condición dodecahedrática similar a esta está en la misma vibración, se comunican eternamente, no con la boca, sino con esa situación. Se comunican, y es cuando decimos que hay empatía, cuando hay sentido, cuando estamos hablando exactamente de lo mismo, aunque la palabra y la boca parece ser que no te entiendo ni el idioma ni lo que me estás diciendo, pero entiendo lo que estás manifestando, y ahí crea esa situación de empatía. Esto es muy común en las parejas cuando se enamoran, cuando dicen que se enamoran, que se entienden así con la pura mirada y que pero nomás hablan y la cagan todas, ¿no? Oye, ¿y qué piensas de mí, mi amor? Y dicen una pendejada y el otro piensa que le dijo una grandeza. Pues que eres el centro de la luz del mundo y la luz del universo, mi amor, que sin tu presencia mi vida sería un oscurantismo etéreo y eterno. Venga, tu madre, ¿qué quiso decirle con eso? Nada y todo. Y aunque no le he entendido nada a la mujer, pero ella se quiso imaginar todo como que era lo máximo. Lo máximo. Y cuando le contestan el otro, pues entonces empieza a ser casi como una verborrea muy estúpida para el pensamiento, pero para la consecuencia de vibración, de empatía, es subliminal. Subliminal. Por eso las cosas en cuanto a la tangibilidad y lo intangible, es muy importante que la única manera de adherir lo tangible con lo intangible es solo a través del amor. Pero no amor, este amor que amor es 2 puntos, 2 bonitos, darle la paleta a la novia cuando está haciendo calor. Amor es después de que ya estés harto, cansado y que ya no puedas más, des el ¡fua! Y cosas por el estilo, no una pendejada de esas, sí, amor. Ay, Cosas de esas. Eso estuvo muy bien, eso del dar el fuá, dice uno aquí, otros dan no sé qué, y otras dan las pompas, pero bueno, algo dan el extra, ¿no? Y eso, dar el todo. ¿Y qué es el todo? Si dentro de la perspectiva del pensamiento ni siquiera puede aducir al infinito, o a porque lo infinito es todo, sí, ¿hasta dónde termina? Si es infinito, ¿dónde termina? ¿Dónde empieza? Entonces se hacen galimatías muy interesantes dentro del pensamiento que lo confunde y no lo deja aterrizar en el gran plano del amor, porque el amor es algo mucho más simple y sencillo, que parece etéreo, pero es tan sólido como tú mismo en una eternidad del infinito. Y entonces solamente a través de ese idioma es como se habla en la sabiduría y la misericordia, de esta frecuencia que es la que estábamos hablando, y en automático pues simplemente el pensamiento no alcanza ni siquiera a razonar, ni estúpidamente a razonar qué significa todo eso. Y ahí es donde está lo complicado si no lo vemos de una perspectiva un tanto más tangible como la física y la matemática, y no porque sea muy razonable o un tanto más ecuacional desde la perspectiva física y matemática entender el contexto, porque es para darle tangibilidad a lo demasiado sublime solo a través de la física y la matemática. ¿Alguna otra pregunta? Es que bueno, me preguntan que si usted no está enamorado. Sí, muy, muy enamorado. Ok. ¿Pero por qué preguntas? Dona María. ¿Dona María, que estoy enamorado? Sí. Claro, es que todo mundo debe de estar enamorado. Claro. A ver, qué bueno que lo preguntó Dona María. Es que es la única forma de estar conectado entre lo tangible y lo intangible del universo. Es estar enamorado. Estar enamorado de ti, Dona María. Estar enamorado cada quien de sí mismo, para poder vibrar, porque normalmente también confunde la gente que alguien está enamorado de otra persona, y eso no se puede. No se puede estar enamorado de alguien. Se puede estar enamorado con alguien, es muy diferente. La preposición de y la preposición con significan cosas diferentes.
La perspectiva del enamoramiento es dentro de sí mismo, donde